Nuevamente, buenas noches, amados hermanos. Damos gracias al Señor por estar al aire nuevamente y también pues decirles a ustedes qué bueno, que el Señor los bendiga por su paciencia en esperar. Siempre tenemos emociones cada día jueves en la transmisión y eso pues no es nada extraño. Qué bueno porque eso nos hace cada vez depender del Señor y saber que al final de Él es que tenemos todo lo que podemos aquí utilizar para esta transmisión, incluyendo el Wi-Fi. Quiero aprovechar la oportunidad para decirles que nuestro hermano Jorge Esperanza, quien es el técnico en esta noche, está, bueno, y todas las noches, está cumpliendo años el día de hoy. Así que ahí le mandamos un saludo muy cariñoso a mi hermano Jorge, que el Señor lo siga bendiciendo mucho y prosperando a él y a toda su familia. Voy a animarlos a que abramos nuestra Biblia ahí en la primera carta del apóstol Juan y vamos a leer los primeros versículos del capítulo 1. Definitivamente cuando uno lee la carta, estas cartas del apóstol Juan, uno nota algo muy especial y ese algo especial es que él anhela, se desvive por querer darnos a conocer a este Cristo con el propósito de que así como ellos, los apóstoles, juntamente con él en su tiempo, disfrutaron ese momento de intimidad con el Señor, que ahora también nosotros lo podamos hacer, aun cuando no podamos hacerlo de manera como el apóstol lo hizo con los demás, de manera física. Sí, él nos dice, este es mi anhelo para ustedes también, que a través de conocerlo a él, podamos también tener ese gozo manifestado en nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 1, dice del versículo 1 al versículo 4 de la siguiente manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y continúa diciendo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y aquí viene el propósito, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas, agregó el apóstol Juan, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Pues, amados hermanos, para eso fue dejado el Espíritu Santo, para dar a conocer a nuestro Cristo. Por causa de la obra del Espíritu Santo es que nosotros ahora podemos deleitarnos en ese gran Señor, gran Salvador, gran Dios, nuestro Cristo Jesús. Y por medio del Espíritu Santo es que muchas otras personas llegarán al conocimiento de este mismo Señor, utilizándonos a nosotros como instrumentos en sus manos para dar a conocer a este glorioso Jesús. Entonces, entreguemos este momento en las manos del Señor pidiendo su bendición a través de esta pequeña oración para continuar con nuestro estudio del Evangelio de San Marcos. Señor, esta noche queremos darle las gracias por esta nueva oportunidad, bendita oportunidad que nos da de abrir su palabra, particularmente en el Evangelio de Marcos, especialmente para estudiar la persona, la obra y el carácter de nuestro Cristo Jesús, nuestro gran Dios y nuestro Salvador. Rogamos que su Espíritu Santo implante en el interior de nuestras vidas estas enseñanzas, este Jesús, para que este Jesús sea el ánimo a nuestras vidas, no solamente un modelo humano y terrenal, sino el desafío para nuestras vidas, nuestro destino, nuestro propósito final del Espíritu Santo, conformarnos a la imagen y semejanza de nuestro Cristo. Ese es nuestro anhelo y ese es nuestro deseo.
Ayúdenos, nuestro gran Padre Celestial, por medio de su Espíritu Santo, a deleitarnos, a continuar disfrutando esta enseñanza de su palabra y en esta oportunidad del Evangelio de Marcos. Ábranos el entendimiento para, por medio de su Espíritu Santo, para que podamos no solamente conocer más a nuestro Cristo en teoría, sino para que eso que la palabra nos enseña de Él sea el alimento espiritual que nos transforme a su carácter también, que eso es lo que anhelamos. Bendíganos pues en esta noche, prospérenos, bendiga a nuestro hermano Jorge en este día que está cumpliendo años, también bendiga el esfuerzo de sus manos, su vida espiritual, así como la vida espiritual de cada uno de nosotros. En sus manos pues nos ponemos con alabanza y gratitud en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, tenemos la enseñanza de Jesús en el Evangelio de Marcos y dijimos allá al principio de nuestro estudio que hemos dividido este estudio en 4 puntos principales. Lo primero fue la historia de Jesús, cómo es que la lleva a cabo Marcos. La segunda tuvo que ver con las respuestas, las diferentes respuestas que las personas tuvieron para con la persona de Jesús y para con sus enseñanzas. Y lo tercero, que es lo que comenzamos a estudiar el jueves pasado, fue las enseñanzas de Jesús. Y de manera particular estudiábamos que Jesús es enseñado y se hace sobresalir ese título especial en el Evangelio de Marcos como el Hijo del Hombre. Y eso es lo que concluíamos en el jueves pasado. El Hijo del Hombre, que nos señalaba esas dos naturalezas en una sola persona, en la misma persona de Jesús, su naturaleza humana, el Hijo del Hombre, y su naturaleza divina, el Hijo del Hombre, así como lo mirábamos. Algunos otros estudiosos también señalan que Hijo del Hombre tiene relación con mensajero. Y esto es bien característico porque por lo menos algunos estudiosos, dentro de ellos está nuestro hermano Mark Dever, relaciona al Hijo del Hombre con el profeta Ezequiel. Ezequiel, cuando estudiamos este profeta, dijimos que significa Dios es fuerte. Pero hay un detalle bien importante que yo lo animo a que busque ahí en su Biblia el libro de Ezequiel, porque vamos a ver algunos datos ahí muy importantes. Relaciona a Ezequiel como mensajero y relaciona un título que se repite más de 90 veces en el libro de Ezequiel, Dios dirigiéndose al profeta Ezequiel de esa forma. ¿Cómo? Como hijo de hombre. Y entonces algunos estudiosos hacen esta relación entre Cristo, el Hijo del Hombre, con Ezequiel, mensajero de Dios, que es también llamado Hijo de hombre de manera continua y de manera permanente. Si ustedes observan desde el principio, ahí en el capítulo 2 de Ezequiel, solamente para tener algunos ejemplos de cómo es que este título se desarrolla desde el principio hasta el final, dice ahí en el versículo 1 del capítulo 2 lo siguiente: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Versículo 3 del capítulo 2 de Ezequiel. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Versículo 6, solo del capítulo 2. Y tú, hijo de hombres, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son
casa rebelde. Versículo 8, nuevamente, solamente vamos a ver para subrayar esta manera intensa en cómo Dios se refiere a Ezequiel, su mensajero, como hijo de hombre. Y dice en el versículo 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Solamente en el capítulo 2, si ustedes observan en el capítulo 3, versículo 1, vuelve a repetirse, me dijo hijo de hombre, versículo 3, y me dijo hijo de hombre, versículo 4, y luego me dijo hijo de hombre, versículo 10, y me dijo hijo de hombre, versículo 17, hijo de hombre, versículo 25, hijo de hombre, y si nos vamos hasta casi al final, el capítulo 47 de Ezequiel, capítulo 47 de Ezequiel, ahí aparece la última vez mencionada en el versículo 6, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Entonces hay quienes señalan una similitud entre Ezequiel como mensajero y Jesús, el Hijo del Hombre, como mensajero también. Hay algunas similitudes que ellos mencionan. Por ejemplo, el ministerio de ambos empezó a los 30 años. Ese es un detalle muy bonito. Tómelo usted en cuenta. Si usted observa y va otra vez a Ezequiel capítulo 1, versículo 1, usted va a leer lo siguiente. Ezequiel 1, versículo 1, dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, pues muchos concluyen en que esta fecha se refiere a la fecha de la vida de Ezequiel, a sus 30 años. Y si ustedes también buscan en el Nuevo Testamento Lucas, el capítulo 3, Lucas, el capítulo 3, el versículo 23, Lucas capítulo 3, el versículo 23, encontramos este detalle. Dice ahí, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Similitudes entre Ezequiel como mensajero de Dios y Jesús, el Hijo del Hombre, el mensajero por excelencia del Dios Altísimo. Ambos fueron mensajeros de Dios. Ambos ministraron a un pueblo sordo. Y eso es lo que hemos leído en algunas porciones ahí de Ezequiel en el capítulo 2. Fue enviado a un pueblo que el mensaje le entraba por un oído y le salía por el otro, algo similar con nuestro Señor Jesucristo también. Ambos trajeron un mensaje de juicio sobre la nación. Ambos desarrollaron una tarea a un gran costo personal. Por supuesto, lo que Ezequiel sufrió no es nada comparado con lo que nuestro Cristo sufrió. Cuando estudiamos allá el libro de Ezequiel, estudiamos algunas cosas impresionantes, algunas de ellas como que el Señor le dijo, entra a tu casa, déjate amarrar, te van a amarrar la lengua, también vas a pasar mudo por algún tiempo. Y lo más doloroso que tuvo fue cuando el Señor le dijo que su esposa, lo más amado de él, su tesoro, iba a morir, iba a fallecer, como una ilustración de lo que Dios iba a hacer con ese pueblo tan amado que Él había rescatado de su esclavitud en Egipto, ese pueblo rebelde que no entendía. Pero comparado con la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pues no hay comparación. Sin embargo, pues hay similitudes en ese sentido. Y al final hay un mensaje de redención. Si observan allá al final de Ezequiel, hay unas palabras bien interesantes con las que decíamos qué mensaje más extraordinario el que Dios lanza a este pueblo en el exilio,
dándoles a conocer cosas difíciles en contra de ellos, pero al final les da un mensaje de esperanza. Ezequiel, cuando les dice en el último versículo de Ezequiel 48, versículo 35, les dice: en derredor tendrá 18,000 cañas, hablando de lo que era, pues se habla de esa ciudad, del templo del Señor, de los días finales, pero dice al final: y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá, Jehová allí. Aquel Dios que había abandonado a este pueblo rebelde y lo había dejado a lo que ellos querían, pues, vivir sin la autoridad de Dios, vivir sin la cobertura del Señor. Lo que se menciona al principio en el libro de Ezequiel, eso espantoso, que la gloria del Señor abandona Jerusalén. Hay un mensaje de esperanza al final, el mensaje de que al final el Señor regresará y el Señor estará con ellos. Y el mensaje de esperanza de nuestro Cristo es que Él viene otra vez, y esto lo vamos a ver pues un poco más adelante. Así que las enseñanzas de Jesús acerca del Hijo del Hombre, hay quienes lo relacionan también como el mensajero y también como el Mesías. Entendemos que para el judío del primer siglo la definición del Hijo del Hombre conllevaba algo más que ser un profeta más bien era como una manera diferente de referirse al Mesías, Hijo del Hombre. Y aunque particularmente esto no aparece en el libro de Marcos, sí es importante que usted abra su Biblia o anote este texto que aparece ahí en la pantalla, donde se da a entender que la gente en el tiempo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, como que utilizaba probablemente estos dos términos, el Mesías por un lado y el Hijo del Hombre por el otro lado, como términos intercambiables. Dice ahí San Juan capítulo 12, versículos 31 al 34 lo siguiente. ¿Se recuerdan? Estamos en la última semana de la vida del Señor aquí en la tierra, y en esa última semana, después de que Él anuncia su muerte, es que aparecen estas palabras, y dice ahí: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Versículo 32, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y aquí es donde viene lo que estamos diciendo de el Mesías relacionado con el Hijo del Hombre, como que había una interrelación entre los dos títulos que decían el Hijo del Hombre, es hablar del Mesías también. Porque viene la gente y hace esta observación. Le respondió la gente, versículo 34, ustedes observan ahí en su pantalla. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley, y hablando de la ley como todo ese cuerpo de revelación del Señor del Antiguo Testamento, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo, eso en palabras nuestras es el Mesías, Cristo igual al Mesías, permanece para siempre. Nosotros hemos oído que el Mesías permanece para siempre. Y agregaron: ¿cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces, para ellos decían: bueno, pero ¿cómo es esto? Si el Mesías es el mismo Hijo del Hombre, ¿cómo es que el Hijo del Hombre va a ser levantado? Porque el Mesías entendemos que va a permanecer para siempre. ¿Cómo así? Bueno, mire allá en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 9, anótelo y búsquelo por favor. Isaías capítulo 9, el versículo 7, observe lo que dice. Isaías 9, versículo 7, hablando del Mesías, hablando de ese hijo que nos es nacido, de ese hijo que nos es dado, dice el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz
no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ellos tenían en mente el Mesías, el Hijo del Hombre, pero ¿cómo es posible que el Hijo del Hombre sea levantado si el Mesías va a permanecer para siempre? Probablemente este era uno de los pasajes que tenían en mente. Ezequiel, capítulo 37, versículo 25, dice lo siguiente: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos. Ezequiel capítulo 37, versículo 25, dice, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y agrega el Señor, agrega el profeta de parte del Señor diciendo, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¿Cómo es eso? El Mesías, el Hijo del Hombre, pero si el Mesías permanece para siempre, entonces al final, ¿quién es este Hijo de Hombre al cual Jesús se está refiriendo? ¿Cómo es esta cuestión? Es ser el quebradero de cabeza para esas personas que aparecen mencionadas aquí en San Juan en el capítulo 12, donde estamos haciendo la señalización de que los judíos para el tiempo de Jesús como que utilizaban esos dos términos de manera similar. Según este pasaje, pues como que la gente miraba que podía utilizar el término Hijo del Hombre o el Mesías para referirse a la misma persona y sin ningún problema. Pero el Señor Jesús dejó bien claro que Él era alguien y algo más que el Mesías. No era un simple, que el Mesías no era un simple ser humano como todos los demás. El Mesías iba a ser alguien superior. Y esto lo vemos allá en Marcos, sí lo vemos en Marcos. Por favor, busque ahí Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Versículos 35 al 37. Mientras Jesús en su última semana enseñaba, una de las cosas que enseñaba en el templo, en esos largos discursos que él dio en esos días, dice ahí versículo 35 de Marcos 12. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Versículo 36, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y la referencia que nuestro Señor Jesucristo hace es al Salmo 110. Entonces, ahí tienen ustedes esos dos pasajes. Uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. El del Nuevo Testamento es Jesús citando al Salmo 110, versículo 1, conocido por los judíos. Y Jesús está diciendo, el Hijo del Hombre, bueno, ¿cómo dicen que el Hijo del Hombre, el Mesías, es hijo de David? ¿Y cómo es eso que David le dice a ese que ustedes dicen que es el Mesías, que es descendiente de David? ¿Cómo es que este David le dice a ese Mesías, mi Señor? Y este es lo estupendo, porque cuando ustedes observan en el Antiguo Testamento, el nombre Yahvé era prohibido mencionarlo. Lo que aquí aparece en el texto de abajo, Jehová dijo a mí Adonai. Jehová es Yahvé. Y Adonai pues está transliterado exactamente así como está Adonai. Pero esa palabra Adonai es utilizada exclusivamente para mencionar a Yahvé, para poder pronunciar el nombre de Yahvé, porque decir y pronunciar Yahvé era castigado y probablemente con la muerte, un castigo bien severo, porque es el nombre tan santo que no puede decirse con estos labios inmundos. Y en lugar de Yahvé, entonces cada vez que aparecía en la escritura Yahvé, había que colocarle más bien
transliterado y decir Adonai. Ya se sabía que se refería a eso. Pero en el Salmo 110, en el versículo 1, aparecen ambas palabras. ¿Y cómo es eso entonces? Dice el Señor. Si se refiere a David, como muchos de los judíos hasta el día de hoy dicen, no, eso se refería a David. Pero ¿cómo es posible entonces que David escribe esto diciendo, Jehová dijo a mi Adonai? David es el que está expresando eso. Que Jehová le dijo a Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No es a David a quien está diciendo, no es que le dijo Jehová, dijo a David, no. Jehová dijo a Adonai. Entonces Jesús en esa enseñanza ahí en el templo lo que subraya es el Mesías, es el Hijo del Hombre, pero este Hijo del Hombre no solamente es descendiente de David por su encarnación como hombre terrenal, sino es antes de David, porque este Hijo de Hombre, este Mesías, es el eterno Hijo de Dios. Amados hermanos, Jesús humanamente en su encarnación sí desciende de David, les estaba diciendo, pero divinamente ha existido desde antes de David. Jesús humanamente es hijo de David, ¿cierto? Pero divinamente es Señor de David. Bueno, esta fue una de las cosas que nuestro Cristo enseñó acerca de este título. Y hay otras cosas que vienen también a continuación. Bueno, decíamos en esa oportunidad, probablemente por esta razón, al entender estas cosas, es que el apóstol Pablo dijo, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión de los judíos, para mostrar, mire este triple propósito, para mostrar la verdad de Dios, la única sola verdad, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y estamos hablando de aquellos que fueron los patriarcas del pueblo judío. Pero no solamente para ellos, porque agrega Pablo ahí en Romanos 15, 8 y 9, y para que los gentiles, y ahí entramos tú y yo, glorifiquen a Dios por su misericordia. Y eso es lo que hacemos nosotros el día de hoy. Pero, ¿qué otras cosas enseñó Jesús acerca de este título particular que se lo atribuyó a él mismo como el Hijo del Hombre? Hemos dicho que este es el título favorito que el Señor utiliza para referirse a él mismo, el Hijo del Hombre. Pues, ¿qué otras cosas? Bueno, lo que enseña dentro de las enseñanzas de Jesús es que el Hijo del Hombre tiene toda autoridad. Y lo animo entonces a que vaya al principio ahí de Marcos, porque vamos a ver estos pasajes. Tiene autoridad en sus enseñanzas. Anote Marcos 1:22. Mire lo que dice Marcos 1:22. Allá en esa sinagoga, en ese ambiente de ese endemoniado, Marcos da testimonio de esto acerca de Jesús. Y se admiraban de su doctrina, de la gente que estaba a su alrededor. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta gente era testiga de que algo diferente, había una diferencia abismal entre la manera y la forma en cómo enseñaban los escribas, que era la gente top de aquel tiempo en cuanto a enseñanza de las escrituras del Antiguo Testamento se refería. Pero cuando aparece Cristo, estos quedaron como estudiantes de primer grado, así. Miraban una enorme diferencia en la forma en cómo Jesús enseñaba. El Hijo del Hombre tiene autoridad en sus enseñanzas, pero también Marco nos enseña que el Hijo del Hombre no solamente tiene autoridad en sus enseñanzas, sino que tiene autoridad sobre los demonios. Y un poco más adelante, en ese mismo escenario de este hombre endemoniado, luego de que Jesús reprende al demonio que tenía preso a aquella persona, cuando es sanado, dice el versículo 27, y todos, Marcos 1, y todos, dice, se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo,
¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Hermanos, estamos hablando de el ambiente sobrenatural. Nosotros los occidentales que vivimos en este ambiente no estamos acostumbrados a situaciones que se dan en otros ambientes donde el espiritismo es algo que reina como cultura, donde el culto a ídolos espantosos al ojo humano y cosas sobrenaturales que se dan escalofriantes. Nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de manifestaciones, pero el ambiente sobrenatural existe. Y esta gente estaba acostumbrada a esas situaciones. Y cuando miraron a aquel hombre endemoniado en sus manifestaciones de que estaba controlado por el demonio todo su ser, y luego observar que Jesús reprende a este demonio y deja libre a aquel hombre, la conclusión que llegan es, este tiene autoridad aún sobre los demonios. Hermanos, esto es lo que debe de llenar nuestra alma y nuestro corazón. Apagar la luz en la noche no debería darle miedo a nadie que crea en el poder del Señor, a nadie que tenga a Cristo como su Señor y Salvador en su corazón. Porque este Cristo, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, es ese Cristo que lo sobrenatural. Pero hablando de la maldad, del lado sobrenatural, que es algo espantoso, es algo que escapa a nuestras posibilidades y fuerzas como seres humanos, nosotros andamos llevando al Todopoderoso dentro de nosotros. El Hijo del Hombre tiene toda autoridad en sus enseñanzas sobre los demonios, sobre las enfermedades. Tanto así que Él mismo, el mismo Señor con su autoridad delega esa autoridad en sus discípulos. Note lo que dice ahí Marcos capítulo 3, del 13 en adelante, cuando habla de la escogitación que hace de sus discípulos. Les dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y añade, no solamente para enviarlos a predicar, sino también que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Yo con qué autoridad puedo decirle a otro, mira, entonces yo te doy la autoridad para que vayas y hagas estas cosas sobrenaturales si yo no las tengo. Solamente el Señor de esas cosas, quien posee ese poder en sí mismo, puede delegar esa autoridad. El pueblo es el que ha investido a este presidente nuevo de esta nación allá en enero. La autoridad del pueblo es la que ha delegado a este hombre que llegue a ser presidente. Pero eso es algo terrenal. Pero la autoridad de echar fuera demonios solamente la puede tener Dios en su poder de ser el todopoderoso, de lo visible, de lo invisible, de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos. Tiene autoridad sobre la creación, sobre la naturaleza. Y esto pues tan solamente lo recordamos allá en Marcos capítulo 4, versículo 39, donde después de estar el Señor dormidito y es despertado en medio de aquella tormenta que casi echaba a esa barca anegada por el viento y por el agua, el Señor se levanta y dice aquí Marcos 4:39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El Hijo del Hombre tiene autoridad en sus enseñanzas sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre el día de reposo. Y esto para el judío, tal vez para nosotros esto, pero nos impresiona mucho como occidentales que no tenemos ese trasfondo judío. Pero al leer las Escrituras, esto debería hacernos pensar
Dice ahí Marcos capítulo 2, versículo 28, lo siguiente. Narrando ese momento cuando en el día de reposo sus discípulos tuvieron un poquito de hambre y entonces mientras pasaban por ese lugar donde estaban las espigas, ahí arrancaron algunas espigas y comieron de ellas y entonces vinieron algunos y empezaron a señalarles y les dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de que tus discípulos cometen estos actos en el día de reposo? El día de reposo es un día santo, religiosamente santo. Y entonces le recriminan a Jesús cómo es que él no le dice nada a sus discípulos. Y la respuesta de Jesús es impresionante. Mire lo que dice Marcos capítulo 2, versículo 27. También les dijo Jesús a estos hombres que lo estaban criticando, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Entendamos esto. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Quién dio el día de reposo? Dios. Dios se lo dio al hombre para que el hombre y también sus animales de trabajo descansaran en ese día, dedicaran ese día para reponer sus fuerzas físicas y para meditar mucho más en la obra grande y la persona de ese Dios que les regaló el día de reposo. Este es el pensamiento de Jesús. Dios fue el que, por causa de la debilidad del ser humano, es que les dijo, y el séptimo día van a descansar. Ese es el pensamiento de Jesús. Y dice, y no el hombre por causa del día del reposo. No es al revés, no. Dios dio el día de reposo al hombre. No es que dio al hombre para que el día de reposo pues se llevara a cabo, no, es al revés. Y agrega, versículo 28, el Señor Jesús, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo que les está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí es algo contundente. ¿Cuántos dicen aquí, cuántas personas critican y dicen jamás, nunca dijo que Él era Dios? Todos estos son hechos, son argumentos que respaldan que el Hijo del Hombre es Dios. Él tiene toda autoridad. ¿Quién más puede hacer esto? Si no solamente alguien que sea todopoderoso. Y entonces viene Jesús y les dice, no, hombre, el día de reposo fue hecho por el Señor para que ustedes descansaran. Y ustedes lo han hecho un día fastidioso, imponiéndole todos estos rituales que ustedes ponen, no a esto, no a lo otro, unas tantas distancias para caminar y todo. Miren, ponen una carga pesada sobre el día de reposo que no debe de ser. El día de reposo es para descansar, no para andar cargando otras tradiciones religiosas. Y viene el Señor y les dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Si Dios fue el que creó el día de reposo, y por tanto, si Él es el que creó, Él es el Señor del día de reposo, y viene Jesús aquí y dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. Yo di el día de reposo para ustedes, los seres humanos. El Hijo del Hombre tiene toda autoridad. Y esta autoridad también, la autoridad de perdonar pecados. Y eso pues lo vemos ahí en ese pasaje donde el Señor sana al paralítico. Y lo estupendo de esa escena que siempre pues debe de animarnos el imaginarnos ese escenario, ver bajar a ese paralítico esperando que estar al frente de los ojos de Jesús y que Jesús le diga, ¿qué quieres? ¿Que sea sanado? Sea sanado. Pero en medio de la muchedumbre, este paralítico que es bajado por sus amigos, el Señor Jesucristo lo primero que le dice, antes de tratar con su cuerpo, el Señor trata con su condición espiritual, pecador. Y el Señor lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Y de manera contundente, como hemos visto, el Señor les dice, sí, es cierto, ante la crítica de los fariseos que estaban ahí cuestionando, ¿quién es este?
Solo Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Y viene Jesús y les dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, tiene autoridad de perdonar pecados, pues para que vean que el Hijo del Hombre es Dios, el Dios que tiene la autoridad de perdonar pecados, es que hace algo que no eran puras palabras, sino que le dice al paralítico, toma tu lecho y anda. Lo sanó. Amados hermanos, esta es la enseñanza que nuestro Señor Jesús nos da acerca de sí mismo a través de este título, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre que tiene autoridad. Esa es la primera cosa. El Hijo del Hombre que vino a sufrir también. Esa es la otra enseñanza clara que se nos da aquí en el Evangelio de San Marcos. Y notamos que esta enseñanza fue transmitida de manera particular con sus discípulos. Ustedes recuerdan, ustedes miran ahí Marcos capítulo 8 y recuerdan que al principio cuando estudiamos cómo desarrolla Marcos la historia de Jesús, dijimos que el capítulo 8 es un punto donde Jesús deja de dedicarse principalmente a las multitudes y comienza a dedicarse principalmente con sus discípulos. Y aquí en Marcos capítulo 8, versículo 31, si ustedes lo buscan, el Señor Jesús, juntamente con otros pasajes que vamos a ver, comienza a señalar de manera clara esta verdad a sus discípulos de manera íntima, que aún con todo lo que Él había hecho públicamente, todos esos portentos, todos esos milagros, todas esas señales que lo que hacían era subrayar que Él era alguien, no un ser humano cualquiera, sino Dios hecho hombre. Viene el Señor y les dice en el versículo 31, Marcos 8:31, y comenzó Jesús a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Hermanos, Marcos capítulo 9, versículo 31, subraya lo mismo. Versículo 30 dice, habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Solamente aquí tenemos 2 pasajes que contradicen bíblicamente la crítica de las personas. Uno, la crítica de que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Y la segunda crítica, Jesús nunca dijo que Él iba a resucitar. ¿Dónde dejamos estos versículos? Él lo dijo con toda claridad. Pero ese Hijo de Hombre que tiene toda autoridad para enseñar sobre el demonio, sobre las enfermedades, sobre la creación, sobre la naturaleza, sobre el día de reposo, para perdonar pecados. Este Hijo del Hombre, nos enseña Marcos, vino a sufrir. Y eso es lo que mencionan estos pasajes. El siguiente, Marcos capítulo 10, versículo 33, dice así. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo, refiriéndose a sus discípulos. Pero ¿y cómo? Vamos a ese lugar donde lo odian, vamos a ese lugar donde lo quieren matar, ¿y para qué vamos ahí? Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y dice versículo 33, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. El Señor fue bien claro. Y cuando estudiamos Marcos, dijimos hace, no sé en qué año lo estudiamos, pero cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, decíamos, todos nosotros celebramos nuestra fecha de cumpleaños. Sabemos, hoy estamos celebrando el cumpleaños de mi hermano Jorge Esperanza. Gloria a Dios por eso. Estamos hablando de 11 de marzo.
del siglo pasado, ¿verdad, mi hermano Jorge? Sabemos nuestra fecha de nacimiento, pero ninguno de nosotros que estamos vivos sabemos nuestra fecha ni hora en que vamos a fallecer. En estas semanas, la semana pasada, pasó a la presencia del Señor un amigo y hermano muy amado nuestro, Mario Hernández, y esta semana pasó a la presencia del Señor otra también amiga y hermana nuestra, esposa de un amigo y hermano en la fe también de nosotros allá en El Salvador, nuestra hermana Irma de Palencia. Hermanos, ellos no sabían la fecha, la hora, el lugar donde iban a morir. Y Jesús sí lo sabía, porque Él sabía lo que vino también, el propósito, su misión aquí en la tierra, vino a sufrir. Este otro pasaje también, ahí en Marcos capítulo 14, versículo 21, en medio de ese acontecimiento de la última cena, dice el Señor ahí: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de Él en el Antiguo Testamento, para que se cumpla la Escritura. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y este pasaje, que es como el pasaje lema de este Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 10, el versículo 45, en medio de aquella discusión, de aquella petición que le hicieron estos hijos del trueno al Señor Jesús, de que uno, si nos das chance en tu reino, uno que se siente a tu derecha, el otro a tu izquierda, y el Señor Jesús dice estas palabras que nos quedan bien grabadas en nuestro corazón y que deberían de exhortarnos a nosotros en este sentido de servirle a Él, sirviendo a nuestros hermanos, servirle a Él, sirviéndole al prójimo. Dijo Jesús ahí en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando uno platica y comparte el Evangelio con algunas personas, lo que ellos dicen es: sí, Jesús nos vino a enseñar cómo morir, cómo sufrir. Aunque Él es nuestro modelo, el sufrimiento y la muerte de Él es inigualable, incomparable. Sus sufrimientos y su muerte tuvieron esa misión inigualable de que a través de su muerte nosotros los pecadores pudiéramos obtener la vida por gracia y por la fe en Él, en Cristo Jesús. Su obra es inigualable, nadie puede semejar este acto. Lo que Él hizo es insustituible, es irrepetible. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que vino a morir para aplacar la ira de Dios y para borrar el pecado de todo aquel pecador que se arrepiente y pone toda su confianza exclusivamente en la persona y en la obra de Cristo Jesús. El Hijo del Hombre tiene toda autoridad. El Hijo del Hombre, también enseñó Jesús, vino a sufrir, a servir. Pero también el Señor nos enseña que el Hijo del Hombre viene por segunda vez a juzgar a todas las naciones. Y esto es lo que el Señor desarrolla de manera amplia allá en Marcos, el capítulo 13, ante la pregunta que le hicieron aquellos apóstoles, discípulos de él, cuando ellos le dijeron, admirados del templo y la obra que Herodes había hecho de remodelar ese espacio, ese campus del templo del Señor. El Señor da este mensaje: el Hijo del Hombre no solamente tiene toda autoridad, el Hijo del Hombre no solamente vino a sufrir, el Hijo del Hombre viene por segunda vez, otra vez, a juzgar, a reinar. Y solo para resumir, si ustedes abren sus Biblias ahí en Marcos, en el capítulo 13,
Todo el capítulo 13 es para que lo leamos, pero vamos a leer solamente esta parte por causa del tiempo, a partir del versículo 24. Jesús anticipa no solamente su muerte, su resurrección, sino que Jesús también anticipa su segunda venida después de que Él suba al cielo. Y dice así, versículo 24, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Estoy hablando de Marcos capítulo 13, versículo 25. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Viene visible, y cuando viene visible dice que junta a todos sus escogidos. Versículo 28 de la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también cuando vosotros veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y como el punto no es ver qué señal hace falta, sino que el punto es estar preparados en todo tiempo, porque esto es lo que la iglesia ha estado siempre preparada en todo tiempo. Les dice en el versículo 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo del Hombre, ni el Hijo, sino el Padre. Y les dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, les dice versículo 35, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Hermanos, este es el Jesús que nosotros nos ha permitido conocer, el Espíritu de Dios. El Jesús que tiene toda autoridad, el Hijo del Hombre que tiene toda autoridad. El Jesús, el Hijo del Hombre que vino a sufrir por nosotros, pecadores, para darnos vida con su muerte. Pero el Jesús que viene por segunda vez para reinar. Esto, si podemos resumir en algo particular, la enseñanza de Jesús es esta. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para entregar su vida a favor de pecadores, fue sepultado, resucitó, siendo confirmado con su resurrección por el Espíritu Santo, que Él era quien dijo ser el Hijo eterno de Dios, subió al cielo, fue coronado en gloria y en majestad, y así regresará por segunda vez. Este es el mensaje resumido del Evangelio de Marcos. Y por eso el apóstol Pablo, al entender estas cosas, nos anima a ti y a mí con estas palabras, diciéndonos: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Y por eso, amados hermanos, es que la palabra no se cansa de decirnos a nosotros: no solamente mantengan su atención, su mirada colocada en estas cosas terrenales pasajeras, no, pongan su mira en las cosas de arriba, pongan su mira en el cielo donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, de donde esperamos que Él venga por segunda vez. Eso, mis amados hermanos, es lo que nos hará estar firmes, sólidos, caminando en este camino que lleva a la vida eterna, en aquel que dijo: yo soy la verdad. Otra vez más, tantas voces que escuchamos el día de hoy que están diciendo: no, yo también soy la verdad, no, yo también soy la verdad. Solo hay una verdad, la verdad es Cristo Jesús, el camino que lleva a la salvación, el camino que lleva al paraíso. Cuando mueren, quien sea, hasta el peor
peor criminal dice, no, y ahora ya goza de la presencia del Señor, ahora ya está ya bailando, tocando. No, hay un solo camino y ese es Cristo Jesús. La vida, yo soy la vida. Nadie más puede impartirnos la vida que ahorita tenemos. Él es el sustentador y la vida eterna después de esta vida, solamente Él la puede dar, Cristo Jesús. Este es el Cristo que estudiamos. Nos falta una cosita más por ver en este Evangelio de Marcos. Y eso es bueno. Y este Jesús que tiene que ver con nosotros el día de hoy. Esa es la cuarta cosa que vamos a ver, si el Señor nos permite, el próximo jueves, queridos hermanos. Pero quedémonos con este pasaje. Más nuestra ciudadanía, gloria a Dios, está en los cielos. Ese es el documento que más necesitamos. El documento de identidad de ser ciudadanos del cielo. Y ese es el que solamente Cristo puede dar al pecador que pone toda su confianza en Él. Y decide caminar tras sus pasos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, al Hijo del Hombre. Filipenses 3:20. Una última cosa, hermanos, recuérdese, este próximo domingo ya el horario estará adelantado 1 hora. Así que el día sábado, yo no sé si usted espera hasta la medianoche, yo no espero hasta que llegue la medianoche, lo hago antes. Pero sí, todos los relojes que tiene en la pared, sus relojes que utiliza, por favor adelántelo 1 hora, adelante sus relojes 1 hora, porque cambia ya nuestro horario aquí en los Estados Unidos. Hermanos, entonces con el horario cambiado, nos vamos a ver siempre a las 2:30 con el nuevo horario. Por favor, recuerde de tener esto muy en mente. Y continuamos con nuestra última parte, nuestro último punto, el próximo jueves, si el Señor nos lo permite. Nos despedimos con una palabra de oración. Padre, muchas gracias por su amor para con nosotros, su paciencia, porque nos parecemos a esos discípulos que creyeron, aunque aprendieron lentamente. Pero de eso, Señor, aunque estemos aprendiendo lentamente, queremos ser de esos creyentes en Cristo Jesús. Ayúdenos a mantener nuestra mirada puesta en el Hijo del Hombre, nuestro Cristo, el que tiene toda autoridad en sus enseñanzas, toda autoridad sobre los demonios, toda autoridad sobre las enfermedades, toda autoridad sobre todas las cosas que existen aquí, toda autoridad para perdonar pecados, el único que la tiene, el único que nos puede dar salvación. Oh Espíritu de Dios, háganos deleitarnos en querer conocer más a Cristo y querer caminar como Él quiere que nosotros caminemos el día de hoy, dándolo a conocer al llamarnos cristianos, seguidores de Él, discípulos de Cristo Jesús. Oramos por nuestros hermanos Erwin y Mirta, que el día de mañana salen de viaje, en este viaje a visitar a sus familiares. Oramos para que lo lleve con bendición, oramos para que sea un disfrute, un deleite, una renovación física y espiritual en sus vidas y que vengan renovados, estimulados, reanimados para continuar sirviendo aquí en esta congregación local. A los demás que estamos aquí, les rogamos que nos dé un sueño reparador en esta noche y que el día de mañana, si usted nos da vida, nos despertemos con nuestros primeros pensamientos colocados en usted para vivir ese día, si usted nos los regala, para su gloria y para su honra. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pasen buenas noches, amados hermanos, que el Señor me los siga bendiciendo mucho.